En tiempos de cuarentena muchas personas tenemos que vivir aisladas. Sin embargo, vivimos aislados pero hiperconectados. Y en este caso como nunca antes y gracias a la internet. En momentos donde lo virtual es parte de nuestra realidad y toma dimensiones diferentes en estas circunstancias, hemos titulado este programa Homo Interneticus. ¿Les parece que aplica a nuestro contexto? ¿Afirmarían ustedes que es un tema que abre nuevos debates? ¿Por qué? Bueno, para eso invitamos a Jorge Enrique Torralba Soslé, quien es psicólogo, también al matemático Damián Valdés Santiago y a Javier Gómez, productor audiovisual y periodista. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy en una de nuestras sedes itinerantes en el Palacio del Segundo Cabo, donde se encuentra el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Hoy estamos tratando un tema para nada actual, Homo Interneticus. Bueno, súper actual. Estamos hablando de las relaciones de los cubanos con el uso de la Internet. Bienvenidos al Triángulo. El título del programa, que ahorita hace poco off the record comentábamos de dónde había salido el término y tal, todo el mundo hizo su aproximación. ¿Les parece que aplica a nuestro contexto de Cuba un cubano que usa la internet? No se piten como los niños, hablen y ya, parecen niños chiquitos. Yo creo que sí, pero la respuesta es mucho más compleja, es decir, es un sí y un no. Ajá. Efectivamente, para nosotros ya el Internet es una realidad, es decir, nosotros tenemos como país una penetración de la mayor como país en la Internet, pero aún no podemos hablar en estos términos de ser un homo interneticus, es decir, así como nosotros hablamos en mi opinión, de salto a la 4G, nosotros todavía no hemos dado el salto evolutivo. Por ejemplo, nosotros tenemos la presencia en el Internet, en las redes sociales, en el espacio de las relaciones interpersonales, pero todavía falta mucho para tener la presencia del Internet funcional en la gobernabilidad, en el ejercicio ciudadano. Claro. Entonces, mientras eso no sea una realidad cotidiana... No somos socium interneticum. Exactamente. Bueno, lo acabo de inventar, no sé si está bien. Sin embargo, si lo vemos... desde un punto de vista no tanto social como más individual, sí estamos viendo una serie de comportamientos en personas que van hacia ese homo interneticus. Pues principalmente creo que el término lo que descansa es sobre el hecho de que cada vez migramos más de los espacios reales a hacer determinadas cosas a los espacios virtuales. A los espacios virtuales. Pagar nuestras cuentas, los trámites que antes hacíamos en el banco, una serie de cosas, lo comenzamos a hacer de forma virtual. ¿Cómo nos impulsó el hecho de estar involuntariamente inmersos en una pandemia? ¿Cómo nos impulsó hacia eso que tú estás diciendo, Javier, que es medular? Hoy en día, a mí me parece, yo tengo la impresión que la gente ha estado más relacionada con la vida virtual, o sea, con los servicios virtuales y con todo lo que podemos acceder por ahí. ¿Pudieran ustedes acercarse al término? Tal vez tú que eres matemático. Bueno, a ver, el uso de las redes en este tiempo de pandemia en Cuba y en el mundo ha sido intenso, porque muchas de las compras, por ejemplo, se han tenido que hacer virtuales. Inobjetablemente, sí. Por evitar las aglomeraciones, etcétera. Y también en la educación ha habido un cambio porque tanto en Cuba como en otros países se ha tenido que recurrir a la videoconferencia, claro, al uso de plataformas de virtuales, de cursos masivos virtuales, como que se llaman MOOCs, y también al uso de las redes sociales, a los grupos de WhatsApp o de Facebook para comunicarse y para estar informados sobre la pandemia, o también para compartir recursos educativos. O para acceder a servicios, simplemente, otro tipo de servicios. Sí, ¿ustedes querían decir algo? No, y un poco apoyando lo que decía él, pero también discrepando un poco. Creo que también hemos sobrevalorado, en el caso de Cuba, hasta qué punto el aislamiento ha sido determinante para una serie de transformaciones en el tema de la informatización. ¿Piensas diferente? Pienso un poco diferente, desde un punto de vista, digo, no desde la política de informatización, que sí indudablemente la ha obligado a impulsarla
con mucha más celeridad, sino desde un uso individual. O sea, no estamos viendo que de pronto las personas que antes usaban solamente Facebook, de pronto empezaron a usar YouTube porque estaban aburridas en sus casas. Porque hay además una serie de dinámicas económicas, de consumo de datos. Que lastran o coadyuvan a que hay que tener en cuenta. Indudablemente sí, el que ya usaba YouTube de pronto lo empezó a usar más porque tenía más tiempo disponible, o el que usaba Facebook empezó a estar más tiempo en Facebook. Y eso sí es determinante. De hecho, ocurrió también un descubrimiento de una serie de aplicaciones para una cantidad de personas, por ejemplo, Telegram, también un poco conectado. Que se ha hecho muy popular últimamente. Se ha hecho muy popular por muchas personas. Lo que pasa es que también el aislamiento, en el caso de Cuba, ha venido a insertarse en una dinámica de crecimiento que no tenía que ver con que haya un coronavirus o una pandemia en el mundo, que es la transformación de la informatización en el país, se está expandiendo. De hecho, en los 3 meses de aislamiento, aún con aislamiento, hubo más de 200.000 personas que fueron a las oficinas de Telsa a hacerse por primera vez el internet en el celular. O sea, es una dinámica que es propia ya, hubiese habido coronavirus o no lo hubiese habido. Bueno, vamos hacia eso, sí. Entre otras cosas, porque el aislamiento físico que nosotros podemos experimentar no es el mismo aislamiento físico que experimentan, se experimenta en otros lugares. Aquí a veces, aunque quieras estar solo, no logras estar solo. Por citar un lugar, Noruega. El barrio, en nuestro barrio, aunque quieras estar solo, el vecino sabe, tienes que ir a la bodega, es decir, la dinámica de... Pero yo sí creo que influyó al menos en 2 cosas esenciales. Uno, la dinámica laboral. Claro. Es decir, la dinámica laboral se desplazó hacia los hogares. Damián no lo mencionaste, yo te lo iba a mencionar. El teletrabajo es un concepto que ya estaba anteriormente, pero que se agudizó, de modo que incluso los espacios personales se convirtieron en espacios laborales. Por ejemplo, mi WhatsApp, antes mi WhatsApp era fundamentalmente relaciones sociales, ahora son grupos y grupos de trabajo. Y lo otro, la dinámica de las tiendas virtuales, de la compra virtual, que sí existía desde antes, pero que sí hubo una explosión. ¿Ustedes son emigrantes digitales o nativos digitales? Yo sé que huelga la respuesta, pero quiero que escucharlo de sus bocas. Casi nativos digitales. Casi nativos, que plausible. Casi nativos digitales. Inmigrantes ¿no? Somos de primera generación. Migrantes, exactamente, de primera generación. Nos fue un poco más fácil. Treintañeros, estamos por ahí, entonces lo tomamos un poco más fácil que otra generación que le fue más difícil. Díganme una cosa, ¿se atreverían ahora aquí, delante de las cámaras, a describir desde sus perspectivas sociales y profesionales esa especie cubana que usa las redes sociales? Bueno, yo te voy a hablar desde mi perspectiva. El cubano, según los estudios que se han hecho y lo que ha reportado sobre el consumo del Internet en Cuba, una de las cosas que más hacen es consultar las redes sociales. Facebook o los grupos WhatsApp, ahora Telegram, que está siendo más popular en Cuba, y también a consultar mucho la prensa digital, fuera de Cuba y en Cuba. Esas son las principales tendencias. Ya después de eso empieza, los videos, los sitios estos para descargar información, más entretenimiento, etcétera, pero el consumo fundamental está redes sociales y la prensa o extranjera o cubana. ¿Y desde la perspectiva de ustedes? En mi criterio, no está solo en el acceso a las redes, sino lo que se consume en las redes. Es decir, él y yo podemos tener Facebook, todos nosotros podemos tener Facebook, pero no tenemos los mismos contenidos en nuestro muro, en nuestros contactos, porque tiene que ver con las redes con las que nos conectamos. Y yo creo que ahí sí hay diferencias sensibles con múltiples atravesamientos. Los atravesamientos de los grupos sociales, territoriales, en qué lugar vivimos, en la ciudad, en un entorno más rural, con los niveles y los accesos, digamos, culturales, casi modifican el tipo de consumo o los tipos de debate que se tienen en redes, debates más políticos, debates más culturales o debates puramente de ocio, o si se sigue a figuras públicas en términos de cantantes, actrices, actores. Eso sí se mueve según todos esos atravesamientos. Los llamados líderes de opinión, que es un fenómeno en crecimiento. Yo creo que antes de ir ya a una segmentación que puede ser en términos de edad o en términos de determinados sectores, si nos pudiésemos a decir, personas de tal edad utilizan más Instagram o utilizan más YouTube, primero debemos ver una serie de situaciones que pasan por lo político, lo ideológico y lo geoestratégico. Vemos que hay una convivencia entre los cubanos en las redes sociales, los que vivimos en Cuba y los que viven en el extranjero. Hay una diferencia en la cual de pronto podemos estar hablando de los mismos temas, pero la permanencia en el uso de las redes marca una diferencia, porque mientras el esquema todavía es de una tarifación, una tarifa por consumo de datos en Cuba,
En otros países hay consumo ilimitado, no sé qué. Eso hace que una población mucho más pequeña en el extranjero de cubanos haga un uso mucho mayor y permanezca mucho más tiempo en Cuba. En Cuba tenemos ya 7 millones de personas utilizando Internet, o sea, es una comunidad mucho más grande que la comunidad en el extranjero. Es sustancial. Pero la capacidad de influencia que tiene Es menor. es mucho menor. Eso Vamos a hay que hacer tenerlo. una pausa, Javier. Enseguida, saben que aquí se pone un incienso y tal. El incienso, como ahorita dije, llegó hasta el Palacio de Segundo Cabo y aquí estamos. Entonces, esto es la primera pausa del Triángulo de la Confianza. No sé si ustedes han estado otras veces acá. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de Homo Interneticus en el Triángulo de la Confianza. Por fortuna se perdieron la risa de mis colegas invitados aquí hoy cuando casi fui a encender el incienso, que me caigo, ¿no? Tuve buen equilibrio. Tú querías estratificar, o sea, me hablabas de los cubanos todos que usamos Internet, los que están aquí y los que andan por el mundo. Un análisis muy interesante, pero después decías que antes de estratificar, ¿existe una estratificación? Sí, a ver, existe una estratificación que indudablemente las vemos por tendencias y o sea, hay aplicaciones que la gente usa por determinados intereses y hay otras personas que no lo utilizan, no tienen eso. Pero antes, hay una estratificación todavía anterior a eso, que la vimos en el aislamiento y sí se hizo muy presente. En el aislamiento. En el aislamiento, durante el aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento era para las personas que no estaban vinculadas directamente a la producción de bienes y productos básicos. Entonces, de pronto, la población que teníamos en sus casas con mucho más tiempo para utilizar los datos, el Internet por móvil o como lo tuviera, era la población que no era la que estaba en las fábricas. Y la que estaba usando La que tiene un rol social muy importante en la sociedad, pero que tal vez su pensamiento puede ser hacia determinados intereses de determinados temas. La otra no lo tiene. E igualmente vimos que por un tema salarial en el país, esa población directamente vinculada a la producción no es tal vez la que tiene el mayor acceso. De hecho, hay toda una política de transformación salarial que va en esa dirección. De pronto veíamos personas durante el aislamiento emitir criterios sobre temas económicos, pero no sabían nada de economía, o sobre temas de agricultura. No estaban en la fábrica trabajando. Claro, o sobre temas de agricultura y no sabían de agricultura, pero estaban en sus casas aburridos con Facebook y entonces necesitaban generar un estado de opinión que les interesaba cómo recibir el alimento, pero no sabían cómo se producía. Y eso es un factor muy importante que sí se hizo muy en evidencia durante el aislamiento. Durante el aislamiento. ¿Ustedes tienen algo que añadir a esto con respecto al... Yo no estoy tan seguro, de hecho. Es una arista posible, pero que habría que profundizar. La otra pregunta es si los que están directamente vinculados a esas labores de producción les interesa realmente emitir criterios sobre esos temas. No solo si tienen el acceso. Sí, yo conozco de muchas personas y tenemos la evidencia en muchas investigaciones que esas personas también emplean y acceden a las redes, pero los intereses, por eso decía anteriormente, los intereses sobre las temáticas varían y por tanto, aun cuando ellos están y viven directamente sobre eso, la construcción teórica sobre el tema pues no es de interés. Entonces ahí hay que, puede ocurrir las dos variantes, esto, pero también esta otra realidad. No, y puede pasar también que por la forma del trabajo, del uso del tiempo en el trabajo de esas personas que están más vinculadas a la producción, no tengan tiempo o interés de manifestarse en las redes sociales y consuman el Internet de otra manera, distinta que no sea esa. ¿Hay alguna percepción de que el aislamiento nos haya hecho utilizadores, consumidores de un Internet con una cualidad u otra a medida que nos vamos alejando de este periodo de la pandemia? Yo no creo que haya cambiado ¿En su cualitativamente en su esencia, pero sí pienso que las personas por supuesto, han consultado medios oficiales de información sobre el COVID para tener la información de cómo va evolucionando la enfermedad, y también se ha aumentado un poco el consumo, sobre todo en los grupos de WhatsApp o los grupos de Telegram, porque son lugares donde las personas se comunican entre ellas y a veces por esos canales circula información que no siempre está comprobada o no siempre es correcta, pero la gente la consume igual. Y muchas veces las personas se convierten en voceros de esas informaciones sin a veces verificar o no la validez que tiene. Pero en los otros aspectos sí ha aumentado el consumo, pero no creo que estructuralmente, o sea, cualitativamente haya cambiado mucho, en mi opinión. ¿Cómo lo ven ustedes?
Al menos dos aspectos claves que sí se han movido. Si nosotros decimos que llegó el teletrabajo y hay una invasión de alguna manera del espacio laboral hacia el espacio personal con una aplicación que puede ser WhatsApp y mi jefe me puede mandar mensajes y WhatsApp tiene la característica de la inmediatez, no es un correo electrónico. Si yo no desactivo, como en su mayoría no lo desactivamos, las palomitas azules, a todos nos ha pasado que la inmediatez nos ha hecho que alguien nos diga, pero ¿por qué me dejaste en visto las palomitas azules, las palomitas azules? Cuando eso ocurre en el ámbito de las relaciones personales, pues pueden pasar otras dinámicas, pero cuando pasa en el ámbito de las relaciones laborales, pues esa se puede complicar. Sí, las relaciones laborales en el espacio de las redes. Y lo otro tiene que ver en los espacios institucionales, para las instituciones. Las instituciones se han tenido que reinventar y han llevado sus contenidos a las redes que antes no se habían preocupado por eso, como un espacio a tomar para transmitir. Y por otra parte, la pandemia no viene sola, es decir, el tiempo de pandemia, el tiempo de distanciamiento físico y las medidas, cerrar fronteras, traen problemáticas socioeconómicas que también impulsan, no solo la realidad de la pandemia, también impulsan en las redes debates políticos, debates sobre economía, que antes no tenían esa intensidad tan encarnizada, por decirlo de alguna manera, ahora ocupan los espacios de las redes sociales porque la pandemia los trajo también. Entonces, y cualquiera, sí. Sí, a ver, yo te decía, primero, no podemos despojar el debate sobre las redes en Cuba del hecho de que estamos en Cuba. Y tenemos que ser conscientes de la parte más dura en cuanto al uso de las redes. Y eso matiza todo uso, ¿no? Todo el uso, que es primeramente que existe una guerra mediática. Nosotros vivimos bajo una guerra mediática como cubanos, que lógicamente está hecha de los Estados Unidos hacia acá, donde hay un financiamiento todos los años y ese financiamiento cada vez se pone más en proyectos digitales que nos influyen en las redes sociales. Entonces, durante el aislamiento hubo un aprovechamiento de los sucesos que fueron ocurriendo en ese momento que podían ser utilizados en esa guerra mediática, que por supuesto ha avanzado más en el último año, en los últimos meses, al expandirse más aún el uso de Internet. Ya tenemos en este momento 3.9 millones de celulares conectados. Quiere decir, y 7 millones de personas en Cuba usando algún uso de Internet como global. Solamente celulares conectados hay más televisores que en Cuba, ahora mismo. O sea que es sustancial, es definitorio. Es sustancial, o sea, hay condiciones de infraestructura que permiten que elementos propios de esa guerra mediática se hagan mucho más presentes y lleguen mucho más a las personas. Si décadas atrás fenómenos como Radio Martí y TV Martí entraron de golpe y por supuesto tuvieron una reacción de defensa inmediata, y además lo hicieron como parte de la radiodifusión y la televisión, que era un fenómeno conocido y aceptado de muchas décadas atrás, el Internet ha ido avanzando paulatinamente y la utilización de Internet para esa guerra mediática también ha avanzado paulatinamente. Por lo tanto, las reacciones a eso igualmente se han ido activando. Creo que recientemente hemos visto ya también un cambio de percepción hacia la gravedad de eso. Claro. Y entonces vemos un cambio. Yo sí he visto un cambio muy importante, que es como durante el aislamiento esos factores de guerra mediática pasaron de ser desinformación contra información a ser emotividad contra racionalidad. Cómo se fueron potenciando en las redes sociales una serie de fenómenos que era interés de esa guerra mediática, que se posicionaran, que lo que apelan es que se inhiba el raciocinio, o sea, el pensamiento racional, y las personas apelen más a una emotividad, a estar molesto, a estar bravo porque hay un problema en el país, pero me lo están poniendo en Facebook constantemente, porque hay un interés de que eso esté posicionado. Ese cambio hacia la emotividad, de desinformación a búsqueda de la emotividad, sí fue un cambio mucho más reciente. Sí, por ejemplo, de lo que estaba comentando Javier, en algún espacio social, en algún espacio cultural o profesional, ¿han podido apreciar esto? En mi opinión, tiene que dos o tres ejemplos básicos. Primero, el ofrecimiento de servicios profesionales a través de las redes es una novedad completamente para nosotros en Cuba. Desde servicios de orientación, desde servicios de cápsulas para transmisión de mensajes y eso, tanto por el voluntariado personal como por demandas o indicaciones concretas de instituciones.
pero también ejemplos que en Muro de Primera y de 70, el Paseo Marítimo, los adoquines de G, es decir, hay una percepción, o como conversábamos recientemente, una imagen que las redes se convierten en un espacio de presión hacia determinados decisores o hacia determinadas medidas, o justo cuando estábamos entrando en la pandemia, la presión sobre hay que cerrar las escuelas, hay que cerrar las fronteras, y evidentemente es una medida que tenía que llegar en algún momento, era parte de las medidas, del plan de medidas, pero cuando las medidas se toman, la percepción es hay un triunfo desde las redes. Desde las redes. Y claro, eso no es necesariamente malo, tiene una arista positiva, pero sí indica que, tal como decía, hay un terreno en el que no estamos preparados, no estamos lo suficientemente preparados, en el que las redes sociales empiezan a funcionar como espacios de presión popular, o al menos se quieren visualizar o presentar como espacios de presión popular. Y si son espacios de presión popular, son también espacios necesariamente de expresión de una cultura participativa, de una cultura política, y ojalá también donde las instituciones puedan actuar con mayor celeridad y entrar en no solo en presentar contenidos, sino en dialogar con esos contenidos, que son dos cosas diferentes. Vamos a hacer una pausita, vamos a un tercer momento, que se puso esto muy interesante. Gracias por la sintonía, y saben que sus cartas son muy bienvenidas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es donde está Masón y San Miguel, donde está enclavado el Canal La Habana, y también sus mensajes a esta dirección electrónica que aparece en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza hoy de Homo Interneticus. ¿Qué hacer con esta dualidad, o sea, del uso de la Internet, vamos a decir, del uso responsable, de un uso plural de una Internet que ya forma parte de nuestras vidas de alguna manera, desde sus puntos de vista? Yo pienso que una de las cosas fundamentales es, como con todas las tecnologías, que es el hombre, la persona es la que tiene que ser responsable ante el uso de la tecnología y conocer cuáles son las consecuencias de un uso no ético o un mal uso de la tecnología. Ejemplos de eso no solo están en las redes sociales, lo tenemos con páginas como Wikipedia, donde es una enciclopedia abierta donde cada persona puede subir la información que quiera, pero no es una información que está verificada. O sea, la persona cuando lee ese contenido tiene que de alguna manera contrarrestar esa información con una enciclopedia o alguna fuente validada, alguna fuente de información que esté verificada y validada. Lo mismo pasa con el uso del Internet en los otros medios, como pueden ser las redes sociales. Sí. Oye, a ver, hay un interés de potenciar determinados temas, lo comentábamos. Ahora, cuando tú te das cuenta, primero es tomar conciencia de que tú estás siendo objeto de una manipulación a la vez que entras a la red social. Puede ser una manipulación en un buen sentido, te empuje hacia algo positivo, a que te enteres de algo que no conocías o que participes de algo que es importante, de lo que formes parte, y puede ser igualmente que te estén induciendo a ese potenciamiento de un tema que puede estar coordinado por varios intereses políticos para que se convierta en otra cosa. Ejemplo, o sea, hablábamos del muro de Primera y 70, y entonces hay un momento en que lo que comenzó siendo un debate o un cuestionamiento urbanístico o arquitectónico, hubo agentes digitales, hubo actores digitales que lo fueron empujando a que se convirtiera en un espacio de expresión, una oportunidad de expresión antigubernamental. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo esa transformación va ocurriendo? Por supuesto, tenemos una cantidad de pequeñas páginas web o medios ya mucho más formalizados que se dedican a tomar estos temas y convertirlos en titulares, combinación de titulares con imágenes, con contenidos muy superficiales que inmediatamente se van convirtiendo en impactos en las redes. Son casi impactos publicitarios, cuando tú vas pasando tu muro de Facebook lo vas viendo. Y de titular en titular, de día tras día, lo que era un tema arquitectónico de pronto se convirtió estrictamente en un tema político y antigubernamental. Claro. Sí. Pues yo creo que la Internet, redes sociales, es otro espacio de socialización, como vamos a decir, la familia, la escuela, con la complejidad que la familia y la escuela está en las redes sociales, es decir, tiene esos entrecruzamientos, esas dualidades. Yo creo que sobre todo tiene que ver con cómo nosotros nos formamos y formamos para
el ejercicio Para el responsable ejercicio de la exactamente. interacción en las redes sociales y en la internet, aunque obviamente todavía nosotros usamos mucho más el porcentaje de las redes sociales en Cuba que el internet en su más amplia expresión. Uno, con la inmediatez. Es decir, la inmediatez es una cosa maravillosa entre las noticias y los contactos, pero la inmediatez te puede llevar a la falta de reflexibilidad, es decir, a una respuesta rápida por las palomitas azules de WhatsApp, porque si no le quiero dar el like primero o comentar o qué significa, o el compartir, estar. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar eso? Con un ejercicio de la reflexión, con el entrenamiento en la reflexión. Pero también está en la dinámica del entretenimiento, porque el entretenimiento ahora está en internet y está en las redes sociales. Es decir, los tiempos que se usan en WhatsApp, los tiempos, no hemos llegado ahí, que se usan en YouTube, pero en ver los estados de WhatsApp es una de las fuentes de entretenimiento básicas de los jóvenes, a ver qué pones en los estados de WhatsApp, y así la gente se felicita, ya no es por mensaje privado, te pongo un mensaje de felicitación en WhatsApp, en el estado de WhatsApp, para que todo el mundo sepa que yo te quiero, eres mi mejor amiga, eres mi mejor amigo, somos muy felices. Entonces, en ese sentido, las dinámicas de entretenimiento, las dinámicas de la autoexposición, es decir, las agencias publicitarias ahora somos nosotros con nuestro celular, el Facebook. Si ahora yo puedo sacar la cámara y vamos a tirarnos un selfie para que todos mis colegas sepan Igual que estoy grabando el triángulo de la confianza, y esto va a tener me va a levantar puntos desde el punto de vista. Si no lo pones en Facebook, no estuviste aquí. Exacto, si no estás en Facebook no existe, si no lo pones en Facebook o en LinkedIn, que es un poco más profesional, pero el peligro de vivir la vida virtual, una realidad virtual que no soy yo, es decir, es la parte peligrosa que nos puede llevar. Es decir, ese es un tema fascinante que tenemos que hacer en algún momento. Estoy loco por desarrollarlo. Porque los estudiantes, así que te tomo la palabra. No es poner la foto, es poner la foto con una frase bien profunda, y si es en inglés en muchos casos es mejor, porque es más profundo, porque suena mejor en inglés, suena mejor en inglés, y esa es una realidad que no es mala, no es buena, es la realidad que tenemos, y tenemos que prepararnos para eso, y tenemos que tener una educación. Hay que apuntar al eso. consumo responsable, aunque suene demasiado complicado. Hay otra cosa que a veces la gente pasa por alto, y es que la red nunca olvida, la red almacena todo. Claro. Y uno no sabe a veces, cuando le ponen los términos y condiciones, que la gente le da así, los acepto sin leerlo, no sabe lo que pueden hacer con sus datos. Y ha habido cosas que han pasado, de que la gente ha perdido la cabeza a veces, ha hecho fiestas o ha hecho cosas de los cuales no quiere después que eso trascienda o que se sepa, y la reflejan en las redes sociales, o un amigo te tira la foto y te la pone en la red social y no lo quita de su perfil, y esa información a veces es usada hasta por empleadores o por otra gente que te puede afectar, y de alguna manera ese pasado tuyo, que está almacenado para siempre en los sitios web, en las redes sociales, siempre está latente. ¿Algo para finalizar? No, vemos constantemente el fenómeno del linchamiento mediático. Pero estamos viendo cuando una persona o figura pública emite un criterio, puede perfectamente ser linchado por eso. Hay una corriente dominante sobre un tema, y si tú te atreves a decir un momentico, racionalidad con esto, mira, esto va por otro camino, inmediatamente hay un linchamiento. Hay medios que se dedican a eso y a posicionar ese linchamiento. Este tema es muy interesante. Lo que pasa es que se acaba aquí, pero les prometo que vamos a tocar sobre todo el tema de la vida virtual, y varias cosas que ustedes dijeron, muy inteligentes, sobre el tema de que si no estoy en la red no existo. A mí, en lo personal, ya me empieza a preocupar. Muchas gracias por la sintonía, gracias a ustedes por el tiempo y la sapiencia. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal, y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.